Bien, con nuestro data control ya enlazado con la base de datos, o más concretamente con la tabla de la base de datos sobre la cual vamos a actuar, con los elementos de la interfaz de usuario ya establecidos el binding con las columnas que va a afectar sobre esa base de datos, lo próximo que nos queda por hacer es dar la funcionalidad precisamente a los botones que nos van a permitir crear nuevos registros, insertarlos sobre la tabla de la base de datos, actualizar sus valores para un registro ya existente o bien borrar un registro existente. Comenzaremos con proporcionar la funcionalidad para el botón de nuevo registro y en este caso, bueno, pues simplemente nos limitaremos a añadir el evento action para sobre él, en el editor de código resultante, añadir el código que nosotros vamos a ejecutar. Sería crear un nuevo registro y a continuación activar, bueno, pues lo que serían los botones que tendrían sentido trabajar como consecuencia de esta acción. Lo primero que queremos resaltar en este caso es que el data control tiene el método, una serie de métodos, propiedades como en cualquier objeto. Lo que pasa es que entre ellos figura new record, que es el que nos permite añadir un nuevo registro. ¿Cuál es la consecuencia de la ejecución de este método? Bueno, pues como acción de new record en un data control con comunicación bidireccional con la tabla asociada, lo que vamos a lograr es que los campos o elementos de la interfaz gráfica asociados con las columnas de la tabla de la base de datos se van a limpiar, dejando por tanto un registro limpio para que a partir de ahí nosotros podamos escribir los nuevos valores que posteriormente insertaremos como nuevo registro de la base de datos. En este caso vemos que la única línea de código que realmente afecta al controlador o a las operaciones sobre la base de datos sería el data control 1, que es el nombre de nuestra instancia de data control, y sobre este ejecutar el método new record. Luego simplemente esto ya es visual de usabilidad. Si nosotros añadimos un nuevo registro, ya tiene sentido que esté activo, que sea clicable por el usuario el botón de insertar, si bien no tendría sentido que estén activos los botones que permiten actualizar un registro que todavía no se ha insertado en la base de datos y mucho menos borrar un registro que aún no forma parte de la base de datos, con lo cual ponemos estos elementos con su propiedad enable a false, que es o falso, que es la propiedad que no permite hacer clic sobre ellos. Y por último también nos encargamos de vaciar el contenido de la etiqueta asociada con el ID del registro. Vemos que este es el elemento que en nuestra interfaz de usuario nos va a mostrar en todo momento el ID del registro por el cual estamos navegando. Con esta acción ya tendríamos añadida la funcionalidad de crear un nuevo registro. ¿Cuál es la siguiente funcionalidad? Sería la correspondiente a insertar el nuevo registro. Aquí pues simplemente podemos hacer lo mismo, data control 1, y el método que hemos de ejecutar en este caso es insert. Con la operación insert lo que será o lo que se encargará de hacer nuestro data control será insertar el registro al cual está apuntando el record set. En este caso el record set es la propiedad que contiene el conjunto de registros que obtenemos como resultado de ejecutar la instrucción SQL asociada, como podemos ver aquí en el panel de propiedades, a SQL Query. Entonces este record set o cursor de registros insertamos y como resultado de esta operación pasaremos a obtener un record set que ya no es válido. Es decir, el record set, atendiendo la consulta que nosotros efectuamos sobre él, pasaría a tener uno más. ¿Cómo podemos solucionarlo para obtener un record set renovado que contenga realmente todos los registros en los que estamos interesados y por los cuales queremos navegar? Pues muy sencillo. Data control 1 run query. Con el método run query lo que estaremos indicando al data control es que vuelva a ejecutar la instrucción SQL que tenga definida en su propiedad SQL query, a partir del cual se supone que si
todo está correcto tal y como estamos definiendo, obtendremos un record set válido, y lo que nos va a interesar en este caso también será hacer un data control 1 move to last. ¿Qué significa esto? Bueno, como consecuencia de un run query, por lo general, bueno, por lo general no, siempre nos devolverá el data control al primero de los registros. Vemos que aquí a los elementos, cuando se presentan los elementos de navegación, cada vez que ejecutamos un run query por omisión, nos presentaría en los campos asociados el primero o los datos correspondientes al primero de los registros obtenidos como consecuencia de haber ejecutado la instrucción SQL. Como en este caso venimos de una operación de insertar, evidentemente a nosotros lo que nos interesa es movernos a este último registro que acabamos de añadir a la tabla de la base de datos. Es por ello que ejecutamos, por tanto, esta operación, moveLast, y entonces en este caso sí que tendría sentido actualizar ya no solo el botón de borrar, sino también el de actualizar los contenidos. Sería, por tanto, borrar enable igual a true, y también el de borrar, el de actualizar actualizar enable igual a true. Pero si acaso lo más interesante sería esto. En primer lugar, insertar, ejecutamos un run query para actualizar el record set gestionado por el data control, y por último movernos al registro que acabamos de insertar para que sea el que permanece de forma visual como elemento en la interfaz de usuario. ¿Cuál será la siguiente operación que tenemos que hacer después de insertar? Bueno, pues sería la de actualizar. Añadimos también el evento action al botón, y en este caso lo mismo, data control 1, y en este caso, bueno, pues simplemente teníamos que utilizar el método update. El método update en este caso va a tomar el registro que estamos al que está apuntando el índice del cursor del record set, tomará los datos de los campos asociados de los elementos gráficos de nuestra interfaz de usuario, que en este caso son los text field, no lo olvidemos, y actualizará los datos sobre el registro en la tabla correspondiente de la base de datos gestionada por el data control. Tal y como ocurría con la operación de insertar, esta operación de actualizar invalidará el record set, con lo cual lo que tenemos que hacer es data control 1 run query. ¿Qué ocurre? Que si bien en la operación de insertar nosotros sabemos que siempre vamos a generar un último registro o un registro al final del record set, al final de las filas, por así decirlo, en este caso nosotros lo que necesitamos es guardar previamente el registro que estamos actualizando para que sea este mismo registro el que siga presentado por nuestra interfaz de usuario tras la operación de actualizar. Entonces, con esto lo que hacemos es gestionar, por ejemplo, una variable que sería dim current record as integer igual a data control 1, y aquí tenemos el cursor, o bien lo que vamos a hacer es el record set row record set, hacemos el record set o bien podemos decir al cursor también nos devuelve el record set, o bien podemos decir row nos va a devolver la fila en la que estamos ahora mismo. Esta será la propiedad que nos dice en todo momento en cuál de las filas del data control estamos ahora mismo, de forma que luego, después de ejecutar la consulta, simplemente podemos hacer data control 1 move to, es un método que espera que le pasemos un parámetro, será current record. Y con esto, obviamente, si estamos actualizando, se supone que el botón de borrado
también estará activado. Y por último, la operación de borrar, añadimos también el evento de acción, data control 1, delete. Nuevamente, como esta operación de delete, pues tendremos que ejecutar, invalidar el record set, data control 1, run query, y a partir de aquí pues ya tenemos que establecer si nos interesa movernos más al principio, dejarlo en la primera de las filas, la última, o qué podríamos hacer. Tal y como está el código de ejemplo, vemos que nos limitamos simplemente, bueno, pues a ejecutar el run query y nos devolvería a la primera de las filas, al primero de los registros. Para testarlo, tiramos un nuevo registro insertamos y vemos que ya podríamos actualizarlo, borrarlo. Creamos un nuevo registro y así ya tenemos dos registros por los cuales podríamos estar navegando, tal y como vemos por el data control. En este caso vemos que, bueno, las operaciones de borrar, actualizar, insertar, etcétera. En este caso vamos a actualizar el registro, lo mantiene en el mismo. Vemos que esto ha efectuado el cambio. Actualizamos. Aplicado los cambios, creamos un nuevo registro. Vemos que, como indicaba la operación de nuevo registro, nos pone o nos vacía los campos asociados en una comunicación bidireccional, de forma que estén completamente limpios para que podamos introducir nueva información, y esta pasará a estar disponible tras la operación de insertado, y así podemos añadir de una forma tan sencilla como estamos viendo los valores y crear nuevos registros, actualizarlos, borrarlos. Por ejemplo, en este caso vamos a la segunda de los registros y vamos a aplicar la operación de borrado. Vemos que como resultado del run query nos devuelve al primero de los registros, con lo cual ahora tendríamos dos registros, Javier y María Dolores. Creamos un nuevo registro. Insertamos, pasamos a tener tres registros y vemos en todo esto que, bueno, lo que no se está mostrando en ningún caso es el ID asociado con cada uno de estos registros, y que permanece si se está incrementando, si se está añadiendo tal y como define nuestra base de datos en personas. Sería el ID, sería autoincremental, sería un valor entero, pero no nos lo está mostrando. ¿Por qué no nos lo está mostrando? Y más... ¿por qué nosotros, cuando establecimos el enlace, el binding entre los elementos de la interfaz de usuario y el data control, no lo hemos hecho para este elemento gráfico? Pues por un motivo muy sencillo. Si fuese una comunicación unidireccional del data control hacia la interfaz de usuario, sí podríamos hacerlo. Pero como es bidireccional, durante la operación de nuevo registro, nosotros no podemos asignar un valor al ID, puesto que podríamos cometer errores, sino que tenemos que dejar que este valor sea gestionado por la base de datos. Con lo cual, al hacer posteriormente la operación de insertado, si estuviésemos haciendo un binding con este campo, obtendríamos un error. Sin embargo, hay una forma de subsanarlo y es añadiendo un evento sobre el propio data control que se encargue de detectar, de capturar cuando estamos cambiando o validando las operaciones sobre un registro, de forma que podamos actualizar el valor correspondiente al ID y sea mostrado por la interfaz de usuario. Es decir, en vez de hacerlo mediante los bindings, vamos a confiar en este caso en lo que es la captura o el añadir un evento al propio data control que se encargue de gestionar
esta parte de la información de la base de datos.